Buenos días, bienvenidos a mi canal donde realizaremos una breve pero interesante serie de vídeos acerca de la historia de San Pedro del Vaticano. En este primer vídeo vamos a tratar los orígenes y el primer proyecto de Bramante. Para comenzar, explicaré de dónde recibe el nombre la basílica. San Pedro fue uno de los apóstoles de Jesucristo, que comenzó su apostolado tras la muerte y resurrección de éste. Pedro predicó la palabra de Dios por diferentes lugares, ejerciendo una fuerte influencia y ocupando un lugar muy importante en la religión cristiana. Finalmente llegó a Roma para predicar y allí el emperador Nerón culpabilizó a los cristianos del gran incendio de Roma que arrasó con la ciudad en el año 64. Por lo que Pedro fue crucificado junto a muchos otros cristianos. A lo largo de la historia, el lugar de su tumba ha sido un gran misterio. En la antigüedad se creía que se situaba cerca del Circo de Nerón, en la colina vaticana, por lo que en este mismo lugar se construyó entre los años 326 y 333 una basílica que recibe el nombre de la antigua Basílica de San Pedro o Basílica Constantina, ya que fue encargada por el emperador Constantino I. Aquí vemos un grabado de la Basílica de Constantino y la planta de la misma. Su diseño correspondía al de una basílica romana enfocada al culto cristiano, pero durante el siglo XV la basílica estaba en tan mal estado que el Papa Nicolás V la convierte en la primera iglesia renacentista romana. El Papa encarga estas primeras reformas a diversos arquitectos, entre los que se encuentran Alberti y Rossellino. Esta planta que vemos en pantalla es la que diseñó Rossellino y el que fue más influyente en proyectos más tardíos como el de Bramante, que veremos a continuación. Este proyecto se paró tras la muerte del Papa Nicolás V y no se retoma hasta el siglo XVI, cuando se lleva a cabo la verdadera transformación. En el siglo XVI, como ya he dicho anteriormente, el Papa Julio II decidió remodelar totalmente el edificio ya existente. En un principio pretendía conservar la vieja basílica y continuar con el plan de Nicolás V, pero finalmente tomó la decisión de derribarla y construir una basílica nueva adaptada a los ideales del Renacimiento, y donde se colocaría en el centro la tumba de San Pedro y la del propio Papa, que sería encargada a Miguel Ángel. Esta decisión generó bastante polémica porque para la sociedad de la época la basílica representaba la continuidad de la tradición cristiana hasta el propio San Pedro. Aún así, el proyecto continuó y se inició en el año 1506, siendo encargado a Bramante. El primer arquitecto al que se le encargó este proyecto fue a Bramante, y entre todos los que hizo se eligió uno que consistía en una planta de cruz griega inscrita en un cuadrado, con un ábside en cada extremo y todos ellos sobresalientes en planta. Esto tenía un significado simbólico, ya que la forma de la cruz hacía referencia a la cruz de Cristo y el cuadrado a la perfección de la Iglesia. El crucero, que es la parte central de la iglesia, se cubría con una gran cúpula de media naranja, como podemos ver en esta reconstrucción del diseño de Bramante. La cúpula simboliza a la iglesia triunfante y estaba reforzada con la linterna, que es lo que está dentro del círculo rojo señalado. Además de la función práctica de dar luz, la linterna representaba la unión entre la Jerusalén celeste y los cuerpos de Cristo, Pedro y Julio II. Retomando la misma imagen, vemos que el tambor estaría compuesto por columnas separadas que se suceden de forma regular y que sostienen un entablamiento corrido. Todo ello eleva la cúpula para que ésta fuera más visible. Esta cúpula se asemejaría a la que hizo el propio Bramante en San Pietro y Montorio, y estaría rodeada de otras cúpulas menores en los espacios que quedaban en cada brazo. Así conseguía crear un escalonamiento. Aquí en la planta podemos apreciar estas cúpulas menores. Bramante toma ciertas influencias, entre las que podemos encontrar la del Panteón de Roma en cuanto a la planta centralizada y a la cúpula.
La fachada de la basílica se situaba entre dos torres y cada ángulo del cuadrado estaba flanqueado por una torre que podría simbolizar los 4 evangelios. Finalmente, el proyecto no fue realizado a causa de la muerte de Julio II en 1513 y de Bramante en 1514. A pesar de ello, este proyecto resultó muy influyente en otros arquitectos posteriores. Y aquí vemos una moneda donde se conservó la reconstrucción del proyecto del arquitecto.